Hola, buenas a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión, donde estamos presentando la edición número 113 de la revista Cultura Libre, donde tratamos el tema sobre empleo juvenil. Esta mañana nos acompaña Marco Aurelio, quien es economista y actualmente se desempeña como director ejecutivo de IPEN, Iniciativa Puentes para Estudiantes de Nicaragua. Hola Marco, ¿qué tal estás? Hola, hola Alexander, muy bien. Es un gusto compartir acá para conversar sobre esta nueva edición de la revista Cultura Libre. Así que encantado de compartir este espacio. Muchísimas gracias a vos también, Marcos. Esta mañana vamos a tener como foco central primero la opinión respecto al tema y a la situación del empleo juvenil en Nicaragua y luego una segunda parte sobre los escritos que han sido elaborados por nuestros colaboradores y colaboradores. Recuerden antes de continuar con nuestra entrevista que pueden sintonizar, pueden hacer preguntas en la transmisión y siempre seguir a Revista Cultura Libre en sus páginas oficiales en las redes sociales. Marcos, a mí me gustaría iniciar conociendo cuál es tu opinión respecto al estado situacional del empleo juvenil en Nicaragua. Sabemos que, bueno, es uno de los grandes retos que como jóvenes nicaragüenses estamos pasando, ¿no? En Nicaragua, y no de ahora. Yo creo que ha sido un tema con el que se tiene una deuda histórica, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Sí, en efecto, el desempleo juvenil me parece uno de los puntos más sensibles del desempleo general. Sin embargo, acá lo difícil para los economistas, para los cientistas sociales y los investigadores en esta materia es de que no contamos con estadísticas que nos digan cómo anda la cosa de manera fiable, con bastante aproximación estadística en ese sentido. Eso en el desempleo juvenil, porque también tenemos el mismo problema con otros indicadores. Lo que tenemos, como ya no tenemos estudios de centros de pensamientos como Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, o Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social, FUNIDES, que también presentaban estudios de coyuntura, informes económicos e investigaciones desde la sociedad civil, es decir, que venían siendo, que eran fuentes de conocimiento no oficial, ¿verdad? Sino independiente. Como ya no tenemos esto, lo que nos queda son las estadísticas económicas y sociales oficiales, es decir, las cifras oficiales. Y según las cifras oficiales, justamente yo hace poco estuve investigando algo sobre eso, el empleo formal, el empleo informal y el subempleo son los hermanos mellizos del mercado de trabajo nicaragüense. Esto porque según el gobierno, es decir, según las cifras oficiales, el desempleo nunca ha sido un problema, ni siquiera cuando hubo recesión económica de 2018 a 2020. Para decirlo así, nunca ha pasado el desempleo del 6% siquiera, ni siquiera en el periodo cuya caída fue más aguda como fue del 2019, que casi fue del -4%. Y esto porque por principio, cuando hay recesión económica, es decir, cuando hay tasa negativa de crecimiento económico, en otras palabras, cuando no se crece, sino que se decrece, entonces el empleo por principio económico disminuye, porque eso quiere decir que hay empresas que cierran y por tanto al cerrar empresas y negocios porque no se está vendiendo, porque la gente no está comprando o está comprando menos, entonces hay menos empleo. Las empresas también despiden, recortan su personal y entonces tenemos menos gente ocupada. Es un principio económico que también en la literatura se le llama el principio de Okun, ¿verdad? Que establece esta relación de que cuando hay crecimiento, hay mayor empleo, cuando hay decrecimiento, el empleo disminuye. Sin embargo, para que nos hagamos una idea de lo que trato de decir,
en el periodo de recesión económica, cuando hubo decrecimiento, el empleo, según las cifras oficiales, la tasa de desempleo, según cifras oficiales, fue mayor a 2012. Y 2012 es el año con la tasa de crecimiento más alta en los últimos, 16 años. Entonces, cuando tuvimos la tasa de crecimiento más alta, superior al 6%, el desempleo, según cifras oficiales, fue mayor que cuando tuvimos decrecimiento en 2019. Entonces, esto es un verdadero contrasentido, ¿no? Esto es algo muy paradójico, porque particularmente tenemos una situación que según el sentido común, la realidad observable y lo que dice la gente, no concuerda con la realidad. Ahora voy a la cifra actual. Actualmente, después de un poco de historia, el desempleo, la tasa de desempleo anda en 3.4%. ¿Qué significa esto? Significa esto que según cifras oficiales, 9 de cada 10 personas están ocupadas en Nicaragua, es decir, están laborando. Cuando un país reporta una tasa de desempleo tan baja, esta tasa de desempleo es baja en comparación con los demás países centroamericanos. Eso quiere decir que el país dice que se está en una situación de pleno empleo, en el que la mayoría de la gente está ocupada. Y básicamente ese porcentaje se parece a un desempleo friccional, a un desempleo natural, que es aquel desempleo en el que las personas han decidido no trabajar voluntariamente, darse un descanso, sea por placer o por algún padecimiento y la persona pues se está recuperando, o simplemente es el tiempo que le toma a una persona de desplazarse de un empleo a otro, ¿verdad? O una persona que está buscando empleo y está esperando respuesta de las diferentes aplicaciones. Entonces, ese es un desempleo natural que es común en las economías con un mercado de trabajo bien dinámico. Pero eso no tiene sentido si nos ponemos a pensar, perdón, si leemos la última encuesta de opinión pública, es decir, Gallup, en la que se realizaron más de 1000 entrevistas y en la que el 26% de los entrevistados dijo que la falta de empleo es uno de los principales problemas de las familias nicaragüenses. Y esto es especialmente cierto para los jóvenes, cuando todavía por el bono demográfico tenemos una población mayoritariamente joven. Casi 2/3 de la población total es joven en Nicaragua y con altos niveles de emigración. El año pasado fue una cantidad increíble de personas que salieron del país y por ese lado se va talento humano y mano de obra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y aquí dejo la primera intervención porque tal vez lo podemos vincular esto con la siguiente pregunta. Lo que quiero desentrañar es que la respuesta no está en el desempleo, según el gobierno, según las cifras oficiales, sino en el empleo informal y en el subempleo. Y en virtud de esas definiciones, es que ahí ya nos damos cuenta, moviéndonos dentro de las cifras oficiales, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con las personas que participan en el mercado de trabajo, es decir, la población activa, la fuerza de trabajo. Sí, fíjate que a mí me llaman la atención dos puntos de todo lo que acabas de decir. Uno es que si nos vamos a las cifras oficiales, en teoría y en principio me parecería, vos me corregirás si no es así, que si 9 de cada 10 están ocupados, están empleados, estas cifras deberían de verse reflejadas en otras aristas, ¿no? Del desarrollo, como por ejemplo el seguro social y otros tantos temas. Pero la realidad que se escucha y que se palpa en las calles, sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la calle en realidad, de verdad? No corresponde, ¿no? Como bien vos decís, esos datos. Y me parece curioso cómo el gobierno puede justificar esto, ¿no? De que si bien hay mucha gente trabajando, no se perciben muchos ingresos en varias otras
varias otras áreas del desarrollo o de o de los ministerios del país. Y yo quisiera, porque a lo mejor es ahí donde, como bien decís vos, ¿será que estas cifras que el gobierno presenta es que está tomando en cuenta en realidad estas tasas de empleo informal, o solamente se está dirigiendo a las personas que están contratadas y que cuentan con toda la regularidad, digamos, de un trabajo formal, propiamente dicho? A eso vamos, a eso vamos. Ahí está el meollo del asunto. Como la tasa de desempleo, como ya expliqué, esa paradoja de que cuando caímos, el desempleo fue menor, pero cuando crecíamos hace 11 años, el desempleo era mayor según cifra oficial. Entonces, esa es una paradoja que contradice lo que empíricamente los economistas le han llamado el principio de Okun, que ya lo expliqué, o la ley de Okun. Pero el meollo del asunto estriba, como dije, en el empleo informal y en el subempleo, que son los hermanos mellizos del mercado laboral nicaragüense. Vamos a ver algunas cifras. En 2022, según el Banco Central de Nicaragua, cerramos con 787,569 empleos formales. Es decir, gente que está contratada en una empresa o en el sector público y paga su seguro social, paga el impuesto sobre la renta y está acumulando prestaciones laborales. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta cifra no ha alcanzado siquiera la cantidad de empleos formales que se registró en 2016. Porque obviamente de 2018 a 2020 la recesión provocó una destrucción de empleos formales de casi 200,000 empleos o 200,000 puestos de trabajo. En 2016, según el INS, se reportaron 857,219 empleos formales, mayor a la cifra que registró 2022. Eso quiere decir que en cuanto a empleo formal se refiere, tenemos un rezago de 6 años, porque no hemos alcanzado, no hemos recuperado el número que se obtuvo en 2016. Esto según datos oficiales. Muy bien. Por otra parte, esto quiere decir que no se ha de la fuerza de trabajo, ni siquiera un tercio de la misma, sino más bien casi un cuarto, un tercio de la misma no está en el empleo formal, sino cerca del 25% podría estar en el empleo formal. De ahí tenemos entonces un 75% de informalidad, es decir, de personas que están ocupadas o que están laborando en un empleo mal pagado, en el que no se está cotizando al seguro social, en el que no se está pagando el impuesto sobre la renta y en el que no necesariamente se están acumulando prestaciones laborales. Y que quizás también la persona, el trabajador o la trabajadora, firmó un contrato laboral bastante defectuoso, ¿verdad? Entonces, pues por ahí, estas son cosas importantes, ¿no? Un rezago de 6 años o 7, porque inclusive el empleo formal en 2022 está más próximo al empleo formal observado en 2015. Entonces tendríamos un rezago de casi 7 años. Y por otro lado, tenemos una informalidad del trabajo del 75%. Según mis estimaciones, la población desocupada anda en unas 112,882 personas.
3/4 de la población ocupada se gana la vida en condiciones de informalidad laboral, como ya dijimos, porque de la población ocupada, solo el 25.3% está empleado en el mercado formal de trabajo. Para ser exacto, ahorita estoy dando cifras exactas, según mis estimaciones, y el 74.7% labora en el mercado informal de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en 2022, se estima que la población desempleada o desocupada, partiendo de los datos oficiales y de un dato de población activa ofrecido por el Banco Mundial, unas 112.882 personas, como dijimos, estuvieron desempleadas, y la población ocupada fue de 3.112.322 personas. Una cantidad alta de población ocupada que no contrasta con la realidad microeconómica. Es decir, acá microeconómicamente se nos dice que estamos bien, que vamos bien, que no hay ningún problema, pero microeconómicamente la gente observa, siente y dice que la cuestión está mal, que no hay empleo, ¿verdad? Y que es muy difícil encontrar un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y aquí vamos a ir desentrañando las cosas. La respuesta está en el subempleo, como ya dijimos, y en la definición de persona ocupada que nos ofrece INIDE. El subempleo, para que se den una idea, 4 de cada 10 personas, según los datos oficiales, están en un subempleo. Es decir, el 40% del total de la población ocupada está subempleada. ¿Y qué es un subempleo? El subempleo también es llamado infraempleo. En otros países, el infraempleo es parte de las estadísticas de desempleo, pero en Nicaragua el subempleo es parte de las estadísticas de empleo, porque el subempleo es un empleo inadecuado. Es un empleo en el que la persona está siendo explotada, está siendo mal pagada, es decir, se le está pagando por unidad de tiempo menos de lo que debiera de ganar o menos del salario mínimo del sector, y o bien está trabajando menos de lo que está dispuesta a trabajar. Eso es un subempleo, es un empleo de mala calidad, y es según el INIDE, el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo, una fuente oficial también, el subempleo es una subcategoría de la población con empleo. Entonces, ahí hay un 40% que está laborando. Ahora, en la literatura económica, el subempleo fue pensado primero como desempleo encubierto, es decir, como un empleo inadecuado, como un empleo en el que se está infrautilizando las capacidades productivas de una persona, y eso tiene repercusión en el mercado de trabajo y en la productividad total del país. Porque si vos tenés una persona profesional, si vos tenés una persona con mucha experiencia, sobrecalificada o con habilidades y destrezas superiores al puesto y que se le está pagando por debajo de su capacidad, entonces esa persona está siendo infrautilizada y no está desplegando todo su potencial. Entonces, por ahí tenemos ese porcentaje de subempleo o desempleo encubierto. Y por otro lado, todas estas personas, ¿verdad? Cuando están en subempleo y en el empleo informal, y tienen salarios muy bajos, o bien no tienen necesariamente un contrato de trabajo, no son bancarizables, no son sujetos de crédito, porque quizás no le ofrezcan la garantía que exige los bancos o bien las instituciones de microfinanza. Y si las instituciones de microfinanza lo van a hacer con una tasa de interés demasiado alta. Esto porque, bueno, las personas buscan préstamos también para mejorar su calidad de vida. Y ahora voy a terminar con lo siguiente.
cómo se define internacionalmente el empleo informal, para que nos demos una idea. Todo trabajo remunerado, tanto autoempleo como empleo asalariado, que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado y llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores, es decir, sindicatos. Esta es una definición de la Organización Internacional del Trabajo de 2023. Y ahora vamos a ver cómo define INIDE a la población ocupada. ¿Qué es una población ocupada para INIDE? INIDE dice que la persona ocupada son todas las personas que en la fuerza de trabajo que laburaron al menos una hora en el periodo de referencia, o que, aunque no hubieran trabajado, tenían empleo del cual estuvieron ausentes por motivos circunstanciales, enfermedad, licencias, vacaciones, huelga, falta de producción, entre otros. Ahora, en esta definición tenemos que laboraron al menos una hora en el periodo de referencia. En esta noción tenemos esto de algún trabajo que se hizo en una hora en el periodo de referencia. ¿Qué significa eso? Que si el encuestador llega donde Alexander, el encuestador, ¿no? De INIDE, y el encuestador le pregunta, mire, ¿usted está trabajando? Ahorita no. ¿Y la semana pasada trabajó? Sí. ¿Qué hizo? Pues fíjese que tomé mi machete y le hice el jardín a varias casas por cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Creo que 5 horas la semana pasada. Ok. El encuestador pone que esa persona es ocupada. Perdón. Si llega donde Luisa y le pregunta lo mismo, ¿usted trabaja? Ahorita no. ¿Y qué hizo la semana pasada? Tuve una venta de garaje y le dediqué 3 horas a la semana. Entonces el encuestador es posible que le ponga que ella es una persona ocupada. En ambos casos son autoempleados o trabajadores por cuenta propia. De acuerdo a esta definición de que las personas desempeñaron algún trabajo y le dedicaron al menos una hora en el periodo de referencia, es decir, el periodo para el cual la persona encuestadora levanta la información. Participar tan solo una hora laboralmente es suficiente para que una persona sea clasificada como ocupada. Por supuesto que esto no está tomando en cuenta la calidad del empleo, las condiciones del empleo y el nivel de tecnología, productividad, competitividad y conocimiento de ese empleo. Sino solamente se centra en la variable tiempo, al menos una hora, algún trabajo. Y esto INIDE no lo está inventando, sino que esto también lo toma de la OIT. Y es aquí donde viene mi hipótesis central. Esta definición está haciendo que al menos en nuestro país el desempleo sea subestimado, ¿verdad? Y de que en realidad se encubra la acuciante, preocupante y angustiante realidad del mercado de trabajo nicaragüense. Y que si queremos darnos cuenta de la dimensión de esto, tenemos que irnos al subempleo y al empleo informal, que es ahí donde ya se nos presenta algo mucho más realista. Claro. A marzo de este año, y con esto voy a terminar esta intervención, a marzo de este año, ¿verdad? Marzo de 2023, el 46.3% de la población ocupada está en el trabajo asalariado. El 34.8% es
trabajador por cuenta propia. El 13.2% es trabajador no remunerado y el 5.7% es empleador. Esto anda parecido con respecto al año pasado, al mismo periodo del año pasado, e inclusive ligeramente inferior. No ha variado mucho. Entonces, como podemos, cuando nosotros sumamos el porcentaje de cuentapropistas con las personas, las trabajadores no remunerados, pensemos en las amas de casa, o pensemos en los hijos que también ayudan en faenas productivas a su papá y su mamá, pero que no tienen un salario, por ejemplo, en el campo. Entonces, esto equivale o supera al trabajo asalariado. Lo supera por, digamos, de una manera bastante pequeña, pero casi que lo iguala, pues, y lo supera. Entonces, acá, cuando hablamos de trabajadores por cuenta propia, pensemos en los vendedores de calle, en las personas que nos ofrecen el maní, el mango, los jocotes, los limpiabrisas y los niños que andan vendiendo chicle, digamos, goma de mascar, caramelos, accesorios para celulares y cosas así. Entonces, ahí es donde estas cifras ya son las que nos dicen un poco, ¿no? Cómo es que anda la cosa, pero tenemos que interpretarla. Tenemos que darle una interpretación como la que hemos hecho aquí. No existen, bueno, existen también el desempleo, perdón, las actividades desagregadas por grupos de edad. Y es ahí también donde podríamos estar viendo qué es lo que ha pasado con los jóvenes o en cómo es que están siendo clasificados los jóvenes. Pero aquí dejo esta intervención y tal vez me da chance de buscar este otro informe. Marcos, muchísimas gracias. Realmente son unos conceptos que en realidad ofrecen a toda la población como estos elementos para poder analizar incluso la propia situación, ¿no? Porque justo eso es que a veces nosotros mismos, nosotras mismas pensamos, bueno, estoy ocupado, estoy siendo empleada, sin tomar en cuenta estos otros factores los que vos estás mencionando. Fíjate que para ir concluyendo y aterrizando también a los elementos que nos trae esta mañana, esta tarde, eh, que es esta edición del empleo, ¿no? De mi primer empleo en la revista Cultura Libre, a mí me gustaría hacerte la pregunta, si es que esta realidad en la que vos estás mencionando puede verse o lograste verla reflejada en los escritos que están dentro de esta edición, y cuál es tu opinión al respecto y tu valoración sobre estos escritos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el artículo sobre la opinión de mi primer empleo, ¿verdad? También el trabajo prometido. Una de las cosas que me llamó la atención son los títulos, ¿verdad? Bastante realistas y que logran resumir luego el contenido. Basta de abuso, por ejemplo, que tiene que ver siempre con la explotación laboral, que es un tema siempre presente. Y el tema también de cómo se confunde a un pasante y se le ve como un trabajador novato de quien también hay que, o sea, quien también sufre muchos abusos laborales y que en el peor de los casos, si no se le abusa laboralmente, si no se le explota laboralmente como que fuera un trabajador más sin respetarse su condición de práctica preprofesional o pasantía, también lo mandan a hacer cosas que no tienen nada que ver, como anda a comprar el almuerzo o anda a hacerme una recarga, o solamente lo mandan a engrapar folletos o a hacer portapapeles y cosas por el estilo. También, por ejemplo, eso del trabajo dignifica la existencia, son títulos que de verdad, cuando uno los lee, uno ya tiene una pista de lo que viene en el contenido. Entonces, por esa parte me llamó la atención esa capacidad
de reflejar en el título luego el contenido. Por ejemplo, en el tema del, yo me quiero detener con esto de mi primer empleo, porque es cuando el joven va a debutar en el mercado de trabajo. Cuando va a debutar, cuando va a ese salto de lo teórico y académico a la práctica y al ejercicio laboral y profesional que viene a complementar y en realidad viene a darnos, además de conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades que no las da la academia por su naturaleza, ¿verdad? Porque la academia lo que hace es familiarizarnos con conceptos y con un lenguaje técnico profesional o científico para que lo dominemos, ¿verdad? Definiciones, conceptos, lenguaje, pero que en realidad la praxis la da el mercado de trabajo. Entonces, ese salto ese debut no es fácil para todo el mundo, no es fácil para todos los jóvenes. Y entre más se posterga ese debut, más estamos perdiendo el tiempo, por así decirlo. Y eso depende de la dinámica del mercado de trabajo. Entonces, por ese lado, los artículos reflejan el sentimiento y la experiencia de los jóvenes al debutar y al ingresar a ese mercado de trabajo, que no siempre te encontrás una empresa consciente de que no lo sabes todo, por obvias razones, de que precisamente necesitas experiencia, porque también aquí pasa mucho de que las empresas dicen, bueno, requieren determinado perfil profesional, pero de entrada piden 3 años de experiencia, 4 años de experiencia, pero ¿cómo un joven va a tener experiencia si no se le da oportunidad para que tenga experiencia? Y entra el joven a esa empresa y también, y el joven entra, ¿no? Con sus títulos, con sus diplomas, con ganas de comerse al mundo, y luego no se le dan oportunidades, o es maltratado, o entra a una empresa con un esquema muy familiar, y entonces solo van ascendiendo personas de la familia, y una persona pasan los años y se va quedando estancada. Y entonces el joven ya ahí se va dando cuenta, ¿no? Y esto no lo dice en la cifra, de cómo funciona la cosa. Particularmente yo sostengo de que para el joven y para mitigar el castigo del desempleo juvenil o el flagelo del desempleo juvenil, la industria de los call centers han absorbido al talento humano y a la fuerza de trabajo joven para que no sea una población desocupada. Entonces, por ahí también vemos cómo una generación, pensemos en los millennials y ahora los centennials, que más que antes están dotados de herramientas tecnológicas, de conocimientos científicos por el flujo descentralizado de información a nivel global, que dominan el inglés o que ahora pueden dominar hasta el francés o el italiano, ¿verdad? Con niveles de especialización mucho más altos que antes, posgrado, etcétera, diplomados, etcétera, pero que hoy más que antes tienen dificultades de encontrar un buen trabajo. Y esto me recuerda a los memes que dicen, mi abuelito a los 26 años ya trabajaba, ya asumía una familia y ya tenía un terreno que estaba pagando. Y yo a los 26 años apenas estoy pagando el celular. Eso es un meme que retrata muchísimo los desafíos de las nuevas generaciones y de las vicisitudes y las condiciones laborales de las nuevas generaciones. También por ahí viene la importancia de hacer énfasis en el emprendimiento, porque el sistema educativo no nos enseña a ser emprendedores, sino que nos enseña siempre a ser trabajadores asalariados. Entonces es la importancia de que el joven también vaya apuntando al emprendimiento, a ser un empresario, a ser un empleador,
y a él mismo sacar adelante su propio negocio para darle oportunidad a otros jóvenes. Entonces la industria de los call centers por ahí ha absorbido volviendo a esto, una parte del talento humano, y eso sí ofrece salarios que son competitivos dentro del mismo país. Y entonces yo creo que todo esto del empleo informal, que lo dije en cifra, del subempleo y y a veces de los bajos salarios de un empleo informal, porque en uno de los artículos, por ejemplo, en el de mi primer empleo, llega a decir la persona que escribe que que sacaba unos 2.500 córdobas a la quincena. O sea, ese es un salario muy bajo, o 2.000, o menos. Es un salario muy bajo. Entonces, por ahí también hoy algunas personas jóvenes han logrado monetizar en redes sociales, y también se toca el tema de los influencers, ¿verdad? Y esa es otra alternativa que se le presenta a los jóvenes. ¿De qué manera se puede monetizar un talento de un joven teniendo a disposición las redes sociales como Instagram, como TikTok, como YouTube? Y pues por ahí es recomendable también apuntar hacia otros saberes que perfectamente podrían capitalizar al joven, como es marketing digital. Marketing digital. Entonces por ahí pues dejaría esta primera intervención sobre eso acá. Sí. No, a ver, decir, la conversación da para mucho más. Yo creo que ahí te quedaron muchas cifras todavía que compartir, que ayudan a entender, ¿no? Todo esto, porque también una cosa es como verlo en esto escrito, y cuando vos lo comenzás a contraponer con estas cifras que vos nos diste, como que comenzás a tener una comprensión de la realidad como mucho más compleja y mucho más profunda. Pero bueno, gracias, hemos llegado al final. Yo más bien quisiera darte a vos el espacio, porque si vos colocas, por ejemplo, estos estudios en tus redes o en alguna otra plataforma, que sería súper bueno que puedas compartir acá para que quien esté interesado e interesada pueda continuar leyendo sobre estos análisis que vos estás haciendo, que en realidad suman un montón a conocer cuál es la realidad de nuestro país. Sí, con mucho gusto. Por eso siempre de parte de aprovecho para decir que como director ejecutivo de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua y PEN, pueden seguirnos en redes. Estamos en Twitter, @ipuentestenic, en Facebook con el nombre mencionado, encuentran. Ahí constantemente estamos poniendo convocatorias, eso es casi que de todos los días, sobre información de becas en el extranjero para que las juventudes, hombres, mujeres, apliquen y puedan continuar con sus estudios de posgrado, o también estudios de posgrado en el caso de que haya ofertas de pregrado. Entonces, estén atentos, porque sin duda alguna la educación tal vez no es garantía de éxito económico, pero sigue siendo por excelencia el factor que marca la diferencia entre la desinformación y la información, entre el hecho de ganar más o ganar menos en un país en el que sí reconoce económicamente tus años de escolaridad, y entre poseer determinado grado de cultura, ¿verdad? De cultura general. Entonces, siempre apuesten por la educación, y por mi parte, cuando vaya a publicar estas cifras que les he compartido hoy, pues por ahí también seguramente lo van a ver en redes. Entonces, para mí ha sido todo un gusto, ¿verdad? Conversar contigo, Alexander, sobre estos temas, y siempre a la orden para que conversemos sobre empleo juvenil y sobre las dificultades laborales y económicas que enfrentan las personas jóvenes en un país como Nicaragua.
Genial, Marcos. Gracias a vos de nuevo, de verdad. Recuerden a las personas que nos están viendo en esta transmisión que la edición ya está pública en la web de Revista Cultura Libre y que también pueden ir encontrando los artículos que fueron publicados y seleccionados para esta edición en las redes sociales, donde pueden encontrarlo como R Cultura Libre. Así que nos vemos en la próxima. Y siempre, como decía Marcos, sigan apostándole a la educación, sigan apostando a su autocrecimiento. Muchísimas gracias.